Hemos llegado a un punto donde la nostalgia podría herir tus sentimientos, pues estos programas en algún momento causaron revuelo entre los mexicanos, pero donde a su vez algunos de ustedes ni de broma recuerden o ni siquiera sepan que estos contenidos existieron en las televisoras basura de México. Y a decir verdad, si bien en este canal hemos señalado la escoria y lo más ruin de ambas empresas, quizá dentro del 99% de lo malo que ofrecieron por años, hubo por ahí ciertos espacios rescatables entre comillas, que duraron varios años al aire en nuestro país y que pegaron en las audiencias mexicanas, ya que algunos de ellos ni siquiera se produjeron en México ni mucho menos eran del ingenio mexicano, sino producto importado para rellenar espacios. Pero lo más interesante de todo esto es que estos contenidos no eran tan malos, porque eran entretenidos. Algunos hacían reír a la gente o la mantenían pegada al televisor para divertirse, en muchos casos, por más de 2 horas, debido a que eran programas extensos donde la diversión estaba garantizada y le dejaba un sinfín de sonrisas a la audiencia. Sin embargo, en algunos casos, estos programas se dejaron de transmitir en México porque simplemente llegó otro tipo de contenidos podridos que fueron más prioritarios que estos o en su defecto. Estos programas importados llegaron a su fin de manera estrepitosa porque la tecnología y las nuevas generaciones los terminaron rebasando, dejándolos en el olvido para la eternidad. Ojo acá, porque seguramente vas a recordar muchas cosas de tu infancia, juventud o de una época donde la televisión dominaba a las audiencias, siendo estos espacios de lo poco rescatable de la gran ramera Televisa y de TV Azteca. Y si nunca los viste, pues agárrate, porque por primera vez en la historia de este canal publicaremos algo de lo poco bueno que tuvo en la historia la televisión tradicional. Por cierto, si te gusta este video, ya sabes, el pulgar hacia arriba te dice pícame. Antes de que se me olvide, ya recibimos los correos de los participantes del concurso. Estamos leyendo sus respuestas y el lunes presentaremos a los 3 ganadores de una tarjeta Amazon de 500 bolas para que se compren lo que quieran. Se los comunicaremos directamente vía correo electrónico, además de invitarles a participar, a dejar el like al video anterior, a este, que dejaremos en la caja de descripción. Si ese video llega a 10,000 likes, el lunes abriremos otro concurso para que se gane un premio en este canal. Porque aquí siempre manda la banda malandra. Es por eso que hoy te presento 4 programas muy famosos en México que terminaron olvidados para siempre. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Desde 1995 hasta el año 2000, Nintendo Manía fue el caviar televisivo para todos los chamacos que añoraban una consola de Nintendo, que en los años 90 estaban muy de moda y que para muchos de la época era prácticamente impagable, porque mucho morro moquiento se cansaba de robarse el dinero de las tortillas para gastárselo en las maquinitas de la esquina. Le decía a sus papás o abuelos que para evitar gastarse el dinero, le compraran de cumpleaños o que sería petición a Santa o a los Reyes la consola de Nintendo para jugar Mario en todas sus versiones, Zelda o los cazapatos, que eran objeto de culto en aquellos ayeres. Por esa razón y por toda la oleada de fanáticos, se volcaron para exigir contenidos donde se presentaran los nuevos lanzamientos, trucos y todo lo que había detrás del mundo del Nintendo, que ya se publicaba en una revista. De hecho, hay que recordar que quien armó este programa fue el talentoso de Gustavo Rodríguez. Sí, el que le hizo la chamba y la carrera al impresentable de Eugenio Mierdez, quien era su guionista en varios de los programas que le produjo la gran ramera Televisa, como XH Derbez, de vez en cuando, Al Derecho y al Derbez, La Familia Peluche y todo eso que fue exitoso, gracias a la imaginación y al estilo inigualable de Gus Rodríguez, que no solo era guionista o actor de doblaje y productor,
sino que entre muchas cosas, también era fanático de los videojuegos. Hay que recordar que en esa época donde duró el programa, las consolas que estaban de moda era obviamente Nintendo clásica, Super Nintendo, Nintendo 64, la Game Boy, la Virtual Boy, que no sirvió para una caca. De hecho, el proyecto fue presentado por Gus a TV Azteca, con el apoyo de la electrónica japonesa, la cual le dio la bandera verde un 25 de marzo del 95. Allí también, Gus metió a su hijo al programa cuando estaba muy morrillo, porque al chavo también le gustaban los videojuegos, y según, la idea era de generar clic con la chaviza de la época, y dijeran, ¡ah, no mames! ¡Ese niño ha de jugar todos los juegos! ¡Ha de tener todas las consolas! ¡Lo envidio! ¡Gus! ¡Adóptame a mí también! Además de que al morrillo le mamaba salir casi siempre con el cosplay de John Connor, de la película Terminator 2. Pero se haría muy famoso porque ni se le entendía cuando hablaba, cosa que después, el mismo Gus trolearía después de 30 años a Franco Escamilla por ese detalle. En fin, en ese programa también desfilaron otros personajes que no sabían ni pito de videojuegos y que solo estaban allí de relleno para hacer sus primeros pininos, pues eran los recomendados para tener algún papel en un programa de chismes basura como Ventaneando, o los programas mañaneros donde desfilan generalmente las buchonas o las morras con aire en el cerebro, como Mark Thatcher, Maggie Healy, Alejandra Urdiaín, Daniel Alves, entre otros. De hecho, Maggie estaba joven y era la materia prima para que los pubertos secundarianos que ya tenían la hormona desarrollada y eran como la salchicha piratona y almidonada marca Tubi, empezara a manguerear a chorros el atole maicena sabor vainilla, acumulado cuando veían a la rubia mexicana jugando y hablando de videojuegos. En fin, el programa fue idolatrado por los morros que veían las caricaturas y se la pasaban en su casa los fines de semana en la consola, hasta que les ardieran los ojos. Todo esto durante casi 5 años al aire en la televisora del usurero, además de que estaba justamente dentro del segmento de caricaturas, lo cual lo hizo aún más popular, porque en los 90s los niños y jóvenes siempre esperaban el sábado, para que no solo se hiciera la chaqueta con Maggie, sino también ver los trucos de los videojuegos, o si no, convencerse más de que tenían que vender un riñón para poderse comprar el juego de sus sueños. Sin embargo, algunos piensan que fue la tecnología que curiosamente la que hizo que este programa terminara por ser un relleno más, pues a pesar de su éxito por los años 2000, tomó más fuerza una consola que revolucionaría por completo el mercado y la competencia de los juegos de video desde 1994, o sea, la PlayStation de Sony, competidora directa de Nintendo y la que hacía ver al Nintendo 64 como un juego de niños. Por eso mismo, para Nintendo era complicado meterle más dinero a su publicidad, al menos en México. Aunque en realidad, la versión del por cual realmente desapareció este programa fue el hambre del usurero Salinas Pliego, quien pedía más dinero a la empresa japonesa para hacer el programa, aprovechando perfectamente los tiempos donde Sony reventó ese mercado. Con la presión del evasor, Nintendo declinó la opción de pagar más lana para elaborar el programa, por lo que TV Apesta lo terminó mandando al bote de la basura. Triste y sin chamba, que le mamaba a Gus. Este no se quedó llorando por la desaparición del espacio, sino que estuvo metido en otro proyecto de videojuegos llamado Retro Game en BitMe, además de seguir con la revista Club Nintendo, que rodaría desde 1991 hasta desaparecer en 2019. Si quieres un video en solitario de este programa, puedes darle like al video y dejarnos tu comentario acá abajo, ya que hay muchas cosas de qué hablar. A mí no me van a engañar, porque yo lo hacía y no me duele aceptarlo. Pregunto, ¿quién no se metía al baño a escupir pulque natural, pensando en darle croquetas al perro de Odalis García? Creo que fuimos muchos los que pensábamos en el escote y en los cuadris macizos que cargaban tremenda coliflor estilo muñecos Cabbage Patch. Cada que salía presentando videos cagados de risa, un programa
que se caracterizaba por hacer bromas en la calle con cámaras ocultas, por transmitir videos caseros de risa, y que era la competencia directa del programa Cámara Escondida de Oscar Cadena. Solo que Lente Loco se realizaba en Gringolandia, para Univisión. En fin, Lente Loco era a su vez la copia de la española llamada Candid Cámara. Luego, las emisiones iniciarían en el 91, por iniciativa de Manuel Agarramesta, Fernando Fiore y Carlos Márquez. Y la idea era poner cámaras en algunos lugares concurridos para grabar a la gente y captar las situaciones inusuales, espontáneas y algunas provocadas por algunos actores de reparto, que cambiaban el sentido de la vida normal de los peatones o la gente. Estaba en restaurantes, parques, en la calle, en la carretera, etc. Podemos decir que Lente Loco fue parte de esa época de programas que fueron virales, lo que hoy ya conocemos en las redes sociales. Pues básicamente lo que hacían en Lente Loco se sigue realizando en las nuevas plataformas para viralizar contenido, aunque en estos tiempos ya son muy pocos los videos que nacen de la espontaneidad. Por eso, en Estados Unidos, este contenido pegó mucho, a tal grado de tener incluso pocos presentadores, y a eso súmenle que en el 92 se sumó la modelo cubana Odalis García, quien vaya, reventaba la carpa de circo de los chicos, medianos y grandes, quien tuvo como padrino a Don Francisco, mismo que la llevó al estrellato, ya que al ir creciendo la genética la pondría a cuadro, ofreciéndole en el 92 ser parte del Lente Loco para atraer así al ojo masculino, quien soñaba con el par de teclas de piano tropical que se levantaban entre dos volcanes sedientos de líquido salival. En fin, deje de imaginarse porquerías porque me desconcentro. El punto es que Lente Loco fue un éxito en Estados Unidos, y eso obligó a que la gran ramera Televisa comprara esos contenidos para México, los cuales estaban en la parrilla de un canalucho llamado Galavisión, que de hecho, al menos en México, ya solo presentaba el programa Odalis García y Raymond Arrieta, quien parecía bailarín de salsa, al cual le gustaba la flauta cremosa y aceitosa. Así se mantuvo este contenido en el top de rating hasta en el 2001, cuando llegó a su fin en Estados Unidos porque Univisión empezaba a hacer mancuerna con la gran ramera Televisa en temas de contenidos, aprovechando que cada año que pasaba en esas épocas, el flujo de mexicanos hacia Gringolandia era mayor, por lo cual al Cuyo y a los judíos de Univisión les interesaba que esas masas de habla hispana estuvieran idiotizadas con su basura. Por eso tuvieron que funar este programa que solo era de videos de risa y le robaba mucho reflector a los contenidos del Cuyo, y así aprovechar a los fans del extinto programa para darle entrada a telenovelas y producciones basura de la gran ramera Televisa. Por eso Odalis ya no halló chamba en televisión, y además de que tuvo que alejarse de los reflectores debido a que su papá tenía cáncer. Ella terminó su carrera en la cantada. A su vez, el puertorriqueño Raymond Arrieta terminó sin proyección en televisión a nivel Latinoamérica, quedándose solo en algunos proyectos locales en Puerto Rico y en la TV hispana de Gringolandia. Sin duda, Lente Loco fue uno de los programas más cagados de esa época, pero más seguidos porque una férrea turba de jóvenes, hombres maduros y señores con testosterona, aún en funciones, cada que veían a Odalis, imaginaban insertarle el popote al refresco. Todos seguramente recordamos una voz muy grave de un señor de 60 años bien trajeado, apestoso a perfume de roble canadiense, con una garganta aguardientosa por falta de unos whiskachos en las rocas, o de algún ron nicaragüense añejo de 25 años, con 60 grados de alcohol, hecho mojito cubano, cuando exclamaba lo siguiente: ¿Qué dice el público? Así, Mario Kreutzberger, o como en los bajos mundillos de la conducción lo conocían como Don Francisco, un chileno hijo de nazis que encontró en la televisión los millones de dólares, y más cuando se internacionalizó, yéndose a los Estados Unidos para buscar el sueño americano, en los reflectores que ya traía de la televisión sudamericana. Don Francisco era un capo, un gurú de la conducción, pero que de alguna manera era uno de los tipos más nefastos del medio televisivo chileno y gringo de habla hispana. De hecho, su historia merece un video en solitario, pues fue algo así como Raúl Delasco, de Siempre en Domingo, pues
pues detrás de Don Panchisco hay muchas historias tétricas, oscuras gandallas, hijas de la fregada, como una donde se le acusó de lucrar con la caridad y esos temas que nos encantan en este canal. Al chile, si quieres un video en solitario de este sujeto, simplemente deja tu pulgar hacia arriba y sobre todo un comentario para que esto se ponga sabroso más adelante. En fin, a los pochos gringos se les ocurrió buscar un programa de concursos al estilo Paco Stanley, fusionado con Raúl Velasco y todas las roñas habidas y por haber de la gran ramera Televisa, para idiotizar a los migrantes y residentes de habla hispana en Estados Unidos. La idea, un programa de pitorreo, música, concursos, el cual duraría alrededor de 53 años, en emisiones llamado Sábado Gigante, siendo un personaje intocable en estos mundillos de la televisión. Porque hay que decirlo, a Don Francisco le conocieron mucha basura en su andar que algunos niegan, pero que hay pruebas que dejaron el camino para el libre albedrío de la gente, la cual entendió que este sujeto era un peso pesado y que cada morra que quería ser famosa tenía que pasar primero por las papilas gustativas del conductor. En fin, vayamos al punto. Antes de llamarse Sábado Gigante, el programa empezó siendo un show dominical, que de 1965 al 91 se convirtió en Sábados Gigantes, siendo uno de los shows más longevos de la televisión chilena, batiendo el récord Guinness del programa de variedades más duradero de la historia, hasta el 2016, cuando lo bajó de ese peldaño un programa brasileño llamado Silvio Santos. En fin, Sábado Gigante estuvo al aire hasta el 2015, pero durante todo ese tiempo la duración de este osciló entre 2 y 4 horas por emisión, donde había de todo: concursos, música, entrevistas, debates. Un Don Francisco muy joven mentía de su cosecha y se mofaba de los participantes, de los músicos, de las pifias de ellos y también del público. Según la crítica chilena, lo catalogaron como un conductor malo y poco profesional, pero a la gente de entre 1970 y 1980 le gustó y se llegó a tener hasta el 80% de aceptación en aquel país. Los números favorecieron a un Sábado Gigante que fue mutando con respecto al tiempo, pues fungía como la gran vitrina de artistas chilenos, algo así como lo era Siempre en Domingo con Raúl Velasco. En 1985, Sábado Gigante se internacionalizó y lo transmitieron en Estados Unidos, y de 1986 a 1992 se produjo en ambos países, hasta que en 1993, ante el éxito en Gringolandia, a Don Francisco le ofrecieron un contrato millonario en Univision y la opción de llevar ese contenido a producirse totalmente en Miami. Desde ahí hasta el 2015 este programa estuvo en las familias latinoamericanas de aquel país. Sábado Gigante tuvo 54 temporadas con un total de 2.778 episodios, y dentro de lo que se transmitió en México se recuerdan a personajes como Lilia Estefan, quien era conductora hasta 1998, cuando le dieron el espacio del Gordo y la Flaca, además de Javier Romero, quien se encargaba de leer comentarios del público, cartas y de estar dentro del cúmulo de presentadores. Sisi Fleitas, otra presentadora que se hizo muy famosa al lado de Don Panchisco, estando 12 años en el negocio hasta que se hizo millonaria por casarse con un pesudo empresario egipcio, quien la sacó de la miseria televisiva para reempujarle los frijoles con un tolete de oro. Rachel Díaz, otra presentadora que necesitaba estar en la órbita de Don Francisco, el cual se relamía los bigotes por probar la papaya mágica que estaba preparada para ser famosa. Alejandra Espinosa, quien fuera nuestra belleza latina y quien se tuvo que hincar por redención para tener protagonismo en el programa. Aleida Ortiz, otra nuestra belleza latina 2014, que siguió con el mismo patrón, solo que esta tenía muchas opciones por el culpable para quedarse por un buen tiempo en el programa de Lengua Loca de Don Francisco. Vanessa de Roide, también nuestra belleza latina del 2012, la cual fungió solo como modelo, pues Don Francisco las elegía muy bien, pues todas tenían algo muy bueno que aportar en la emisión, hasta Pamela Silva, quien terminó presentando el programa de Primer Impacto. Fueron tantas las modelos que pasaron por el micrófono de Don Panchisco, que la lista es casi interminable. Aún así, al paso de los años y hasta 2015, este tipo de contenidos empezaron a caducar y sin piedad salieron del aire. Las nuevas tecnologías, mejores contenidos, inmediatez
y nuevas generaciones empezaron a funar esta clase de programas, los cuales hoy lucen extintos para siempre. De hecho, en ese programa hubo una sección muy cagada, donde los nuevos talentos trataban de hacerse famosos. Estos cantaban una canción o hacían algo excepcional para pasar la prueba del chacal, un personaje que tenía traje de verdugo y que salía con una corneta. Si no le gustaba el talento, simplemente tocaba la trompeta para eliminar al participante. Sin embargo, la historia del chacal de la trompeta es bastante interesante, que podríamos dejarla para otro video. Pues Leonardo Núñez, el primer chacal, fue traicionado de la forma más baja y ruin posible por Don Francisco, que al paso de los años y de la fama fue teniendo un poder casi ilimitado en Estados Unidos, siendo uno de los personajes más oscuros de la televisión de habla hispana en Gringolandia. Seguramente los señores cábulas de la época recordarán un programa creado en los años 2000, con un buen cúmulo de cómicos que hicieron un show interesante de historias, sketches y chistes llamado La Hora Pico. El programa que se transmitió en la gran ramera de la comunicación. Actores y cómicos como el Shrek y el señor que tiene cara de que deja apestoso el baño, ya afinado Miguel Galván, Consuelo Duval, Lorena de la Garza, Adrián Uribe, Ricardo Gil, Reinaldo Rosano, Gustavo Munguía y un sinfín de modelos que enseñaban sandías y duraznos. Este programa fue parte de la comicidad de los años 2000, donde había mucha sexualización de las morras, a las cuales les gustaba enseñar cuerpo mate, y era la panacea de la época. Además de los chistes y albures rojos, que eran parte de la idiosincrasia del mexicano. Fueron la mezcla perfecta para que este programa de 50 minutos haya tenido enamorado al público. De hecho, fue una extensión modernizada de lo que había sido Puro Loco, programa que era un poco más abierto al sentido social, pero que no tuvo tanto auge como La Hora Pico, la cual era transmitida en horario adulto, por el nivel de chistes y de cueros que navegaban en esos tugurios. De hecho, la temática a partir del 2001 era tener artistas invitados a los cuales se los cabuleaban en distintos sketches. Pasaron por ahí Silvia Pinal, El Loco Valdés, Luz Helena González, el único necaxista Jorge Ortiz de Pinedo, Maribel Guardia, Héctor Suárez, Adalberto Martínez Resortes, Tatiana, entre otros. Y eso le daba un toque más sutil, pues imagínese usted a Tatiana, la estrella infantil del momento de contenidos para niños, hablando de insertarle la pija a la rondana en los 2003. Por eso, ese espacio era ciertamente mórbido. El punto es que el programa tuvo mucho éxito y se mantuvo por 7 años al aire, del 2000 al 2007. En sus diferentes sketches había temáticas como hacer mofa de un mesero bisoñesco, quien no quería salir del closet, pues siempre le tiraban tirria, las mujeres chismosas y nacas que se andaban cazando a los morros, o de 2 madres de convento quienes se la pasaban hablando en doble sentido, y otro llamado Sisi, la cual representaba a la empleada burócrata corrupta déspota, y que además de mamona estaba virola. Algunos espacios de parodia, como La Ojera, la cual parodiaba al programa de chistes del sarnoso de Pepillo Origel, o La Hora de América, donde parodiaban al programa de la Mumra y oxigenada idealizada de Laura en América. Vaya, pura basura de la época entre muchos otros contenidos que atraían a los señores treintones, cuarentones, cincuentones de la época que les gustaba rascarse las talegas antes de irse a dormir. El éxito de La Hora Pico fue directamente proporcional al fracaso y a los trágicos finales de algunos de sus participantes, entre difuntos, modelos funadas y actores enfermos, y casi listos para echarles cal. Eso fue el único de sus principales motivos por los cuales el proyecto terminó muriendo, pues muchos recuerdan a Miguel Galván, quien precisamente se hizo famoso por vestirse de Shrek, personaje que lo hizo aún más famoso. Sin embargo, la diabetes lo dio de baja, además de Vicky Palacios, quien se quiso quitar grasa y se terminó pasando de rosca, pues terminó freída por sus mismos lípidos, descontrolando todo su organismo, hasta mandarla con Satanás. O el de Ricardo Gil, quien imitaba al español y mentiroso de Joaquín Chayo Dóriga. Ese actor estaba combatiendo sus males en el nosocomio, y en los últimos meses se supo que no tenía dinero para costearse medicamentos.
Además de que al ser muy famoso ese espacio, muchos actores se tenían envidia y odio. Por ejemplo, el ex Pito Loco de Andrés García, quien dijo que las mujeres que trabajaban allí lo sacaron porque le tenían envidia y ambición. En fin, al ser tantos actores y cómicos y no ponerse de acuerdo, más las muertes de algunos, el espacio terminó por fracasar. Ojo, que Miguel Galván, ante la tristeza del adiós de ese espacio, se aceleró su proceso y colgó los tenis en el 2008. De hecho, la hora pico en estos tiempos hubiera sido funada sin problemas, pues en una entrevista Adrián Uribe dijo lo siguiente, recordando los chistes que se hacían allí. Textual: la comedia ha cambiado mucho. De repente veo sketches de la hora pico y digo, híjole, qué miedo. Si lo hubiéramos hecho en estos tiempos, ya nos hubieran censurado, ya hubiéramos sido trend top, ya hubiéramos estado en el ojo del huracán. De esas veces que hicimos algún chiste de algo, ahorita ya se ha vuelto tan delicado, tan susceptible todo. La hora pico murió en el recuerdo de millones de mexicanos, aunque algunos dirán que no es cierto. Estos son algunos programas que se transmitieron en la televisión mexicana, para que la gente se sentara en su sillón o en la sala de su hogar, para que después de una larga semana de trabajo, pues muchos los catalogarán como lo mejor de la televisión en esos años, porque hicieron que los mexicanos se salieran de su triste e infame realidad que sufrían todos los días ante la desesperanza económica de aquellos ayeres. Además de la violencia, que a decir verdad, es curioso cómo en los 90s y 2000, la televisión tuvo un auge increíble en las audiencias. Las televisoras adquirieron mucho poder económico, político, social, porque gracias al embrutecimiento de las masas, estas emulaban todo lo que la caja basura decía. Y es literal, muy normal, que en esos años tanto TV Apesta y la gran ramera Televisa tuvieran el control social de los mexicanos, porque precisamente este tipo de contenidos mantenían a los espectadores creyentes de todo lo que el Cuyo y el usurero les vomitaban. Por eso, estos programas, ya sean mexicanos o no mexicanos, de alguna manera contribuyeron a que la sociedad se estancara, que no se informara bien, que creyera cualquier cosa que la televisión enseñaba. Por este tipo de contenidos muchos creyeron en el chupacabras, en que la selección mexicana de Televisa representa a los mexicanos, que Eugenio Mierdez es talentoso, que los noticieros de estas dos tienen la verdad absoluta. Confiaron en el reportaje de Florence Cassés de Loret de Mola y creyeron más que nada en que México estaba muy bien en materia económica y política. Sin embargo, todo eso fue un espejismo, ya que estas empresas ocuparon todo este tipo de programas y contenidos no solo para dormir, sino controlar a todo el público que caía en sus redes. Por eso mismo, es preciso señalar que al paso del tiempo y de que las redes sociales y la tecnología avanzaron, ayudaron a interconectar a las personas. Millones de mexicanos, en este caso, pudieron salir de ese decadente y casi interminable letargo de adoctrinamiento y adormecimiento y engaño televisivo. Por eso mismo hoy presentamos estos 4 contenidos, que debemos decirlo, hay muchos más que contribuyeron a todo esto. Sin embargo, creemos que estos 4, a pesar de ser buenos en la estructura y en lo que presentaban, terminaron siendo parte del basurero de contenidos, que fueron parte fundamental para que las televisoras acumularan su inmenso poder en México. Por eso hoy celebramos que esto ya no es así, y que lo que acabas de ver solo sea parte del recuerdo y del museo de algo que fue la televisión, misma que al paso del tiempo sigue muriendo poco a poco ante las audiencias. Un proceso lento, pero sumamente efectivo. Pero dime, ¿qué otro programa de las televisoras mexicanas consideras que era bueno y entra en esta lista? ¿Cuál de estos 4 era mejor? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.